Me corresponde daros la bienvenida al curso porque Javier Nadal, nuestro presidente, viene de los encuentros iberoamericanos. Estamos preparando los encuentros iberoamericanos en Lisboa y me pedía que estuviera para simplemente daros la bienvenida, agradecer la presencia evidentemente de todos, deciros que ha sido un año, otra vez, un año más difícil poder seleccionar a 40 y algo personas de vuestro perfil, que algunos han quedado fuera, pero intentaremos en próximas ediciones poder recuperar, que son 16 ediciones, 16 ediciones de este curso, gente como Carlos Álvarez, que ha sido presidente de la asociación, y sobre todo José Luis Piñar, director del curso, que fue el fundador, además del curso, ¿no? José Luis diseñó este curso hace ya 16 años, y durante 16 años no ha faltado este curso dentro de la asociación. Y yo sí que quería unas breves palabras con respecto al tema de este curso y sobre todo embarcado en el mundo de la formación. Me parece, y seguro que algunos de vosotros lo estudiamos evidentemente, me parece que era ayer cuando decíamos que los que trabajamos aquí en este sector no éramos profesionales y solo teníamos alma, ¿os suena? ¿No? Y sin embargo que los que trabajaban en el sector empresarial lo que tenían es mucha profesionalidad, estaban pendientes constantemente de la cuenta de resultados, pero lo que no tenían es alma. Y yo añadía, y añado, porque corren tiempos difíciles, y se hablaba de los funcionarios como el vuelva usted mañana, y seguimos hablando del funcionario como vuelva usted mañana. Permitidme empezar con este lenguaje coloquial así, y con esta parodia, porque de esto hace mucho menos de los 16 años que lleva en marcha el curso de especialización. Parecía que los que trabajaban en la fundación era gente que tenía buena voluntad, que tenía ganas de hacer cosas por los demás, por los fines de interés general, pero que no tenían profesionalización. Y además, miro a Carlos, que en aquella época estábamos trabajando en el mundo también de las conocidas como ONG, que tampoco nos podíamos relacionar con la empresa, porque relacionarse con la empresa estaba hasta mal visto. Y de verdad, esto es de ayer. Estamos hablando de no más, Carlos, de 10 años, 12 años, tal. Pues el panorama ha cambiado bastante en estos últimos años. Ha cambiado bastante y además yo tengo que decir que la crisis ha ayudado. Que es lo que Casional le dice. La crisis solo ha tenido un aspecto positivo para el sector fundacional. Digo que solo un aspecto positivo porque han sido todos negativos y han afectado sobre todo a familias, a estructuras, a gente que lo ha pasado mal. Pero ha servido para que las fundaciones se profesionalicen aún más. La vieja frase de hacer más con menos ha sido una realidad. Mantener los beneficiarios durante toda la época de crisis ha sido habitual en todos los años. Es verdad que ha bajado el ingreso de las fundaciones, sin embargo no ha bajado el gasto. Esto ha sido a costa de que hemos usado las reservas para poderlas poner al servicio a través de los fines de interés general. Pero sobre todo se ha apostado, yo diría, por dos palabras que creo que es donde más hemos avanzado y que la crisis ha tenido mucho que ver. Una, la profesionalización. Ese viejo hándicap de que el que trabajaba en las fundaciones era una persona, era un hombre, una mujer con alma, con corazón, pero no con profesionalidad, ha pasado, yo creo que eso lo hemos superado con creces. Creo que es donde más hemos avanzado. A eso han contribuido cursos como este, evidentemente, 16 ediciones. Creo que todavía queda camino por recorrer en la profesionalización, por eso estamos trabajando en ello, estamos trabajando en este tipo de cursos, también con los patronos, en la formación de los patronos que es esencial e imprescindible. Pero ya no es verdad ese tópico de que el que trabajaba en la empresa era muy profesional y no tenía alma, porque también tiene alma. Yo siempre digo que no he visto empresas con alma, sino que son personas las que tienen alma, evidentemente. Y la persona está trabajando en distintos sitios y dependiendo de dónde está trabajando le puede poner las dos cosas. Acabaré diciendo que creo que hoy en día tenemos muchos compañeros dentro del denominado tercer sector y en concreto dentro de las fundaciones que podrían estar dirigiendo empresas del IBEX 35. Y creo que hay mucha gente que está trabajando dentro de las empresas que tienen la misma alma o más que nosotros y que hacen por los fines de interés general las mismas cosas o hasta incluso a veces más que nosotros. Y por supuesto no venía mucho en cuento el tema de los funcionarios hoy, pero también funcionarios que son ejemplares y como la política ahora mismo está desnostada y parece que va en consecuencia también hacia lo público, muchos buenos funcionarios que también contribuyen con su profesionalidad y con el alma también a trabajar. Por lo tanto,
acabaré diciendo que esos tres sectores que estaban muy separados antes y que apenas se relacionaban, hoy se relacionan constantemente. Y en el centro, afortunadamente, están los fines de interés general, y eso es lo que tenemos que contribuir. Por lo tanto, quiero felicitar a mis compañeros, ¿por qué no?, de la Asociación Española de Fundaciones, que han sido capaces, junto al CEU y también la Fundación Rafael del Pino, que es la que ayuda, evidentemente, desde el punto de vista financiero al curso y en el diseño, a que haya hecho posible que estos 16 años tengamos este curso, que yo creo que es probablemente, si no, por decirlo de una forma, porque somos nosotros parte, el mejorcito del denominado tercer sector. Y aunque no lo voy a presentar, sí quiero terminar agradeciendo a Bernardo que esté aquí, y solo una pincelada, porque le va a presentar José Luis. Creo que traer a Bernardo aquí es un símbolo de lo que quiere la Asociación Española de Fundaciones. La Asociación Española de Fundaciones, nuestro presidente dice constantemente que quiere que se nos identifique fundamentalmente por dos o tres cosas. La primera, por la modernización del sector, por la innovación dentro del sector. Quiere que seamos locomotoras, que hagamos que se transformen las fundaciones, que entren en el tema de transformación digital, que entren en todos los temas de innovación social. Traer a una persona como Bernardo es sin duda, lo veréis, lo vais a escuchar, es sin duda apostar claramente por esa línea. La segunda es la colaboración, hacer comunidad. La frase que hemos acuñado dentro de la candidatura de la asociación es que la Asociación Española de Fundaciones no es Mejía Lequerica 13, que es donde está la oficina. Eso es una oficina técnica que está al servicio de las 800 fundaciones del país que están asociadas. Y también, por qué no decirlo, de las que no son socias. Dicho de otro modo, que la verdadera Asociación Española de Fundaciones son el conjunto de las fundaciones que se relacionan, que conviven, que crean comunidad y que intentan innovar para resolver y apostar fuerte por la atención a los fines de interés general. Por lo tanto, el que Bernardo está aquí, quiero agradecérselo especialmente, porque de alguna forma marca también ese tema de innovación y de transformación que queremos desde la asociación. Como decía Silverio, hombre, empezar la 16ª edición de un curso como este, que no deja de tener alumnos, que además es ya un referente en el mundo de las fundaciones, que además tiene una interconexión esencial, y lo veréis, los profesores aprendemos mucho de vosotros, y espero que vosotros saquéis algo de lo que venís a buscar de este curso. Hay por tanto una enorme relación entre todos, vosotros y los profesores, algunos de ellos están con nosotros, y os agradezco que hayáis venido, en un curso que es eso, es un curso de intercomunicación, un curso de intercambio de ideas, de experiencias, de aprender todos. Esa era una de las ideas que teníamos en mente cuando se organizó hace 16 años que empezó, pero llevamos 2 años ideándolo, con lo cual ya es mayor de edad, ya tiene 18 años, la idea surgió hace 18 años. Hacerlo además con la Asociación Española de Fundaciones y con la Fundación Rafael del Pino y la Universidad San Roque, pues es un lujo. Desde la universidad, poder colaborar con la Fundación Rafael del Pino y con la asociación es un lujo que está muy en la línea de lo que quiere la universidad. Abrirse a la sociedad, abrirse también a la innovación, pero siempre teniendo muy presente lo que desde hace tantos años aporta la sociedad a, si me permite la expresión, a la propia sociedad. Las fundaciones no son algo de ahora, aunque yo siempre he dicho que las fundaciones son siempre novedosas. Las fundaciones, a lo largo de toda su historia, han sido siempre revolucionarias, han sido innovadoras, allá donde hayan estado, en el siglo XVII y en el siglo XXI. Y que 3 entidades como estas se pongan de acuerdo para poner en marcha un curso como este, y llevamos 16 años de éxito, pues algo que nos tiene que llenar de satisfacción. En este sentido os quería trasladar el saludo tanto de la rectora Rosa Vicedo como del decano de la Facultad de Derecho, Carlos, el catedrático Carlos Pérez del Valle, que quería haber estado hoy con nosotros, pero no han podido. Hacerlo además en un ámbito universitario demuestra, como decía Silverio, que la gestión de las fundaciones, las entidades del tercer sector, es algo más que beneficencia, siendo así como
es que la beneficencia es muy importante, y Carlos lo sabe muy bien. Hace mucho se cambió la condecoración de la medalla de beneficencia por la de la solidaridad, y muchos dijeron que por qué se dejaba ese concepto. Bueno, lo esencial de ese concepto sigue estando presente, pero de la mano de la profesionalidad. Lo decías antes, de la mano de la profesionalidad. Tú lo decías también. Sin duda, muchos de los que dirigen entidades no lucrativas podrían estar dirigiendo empresas, grandes empresas, y además lo podrían estar haciendo con una gran profesionalidad y una gran vocación de servicio, que eso es algo esencial. Si además se hace enlazando con la innovación tecnológica, el círculo prácticamente se cierra. Y eso es lo que hemos querido traerte, Bernardo, hoy a hablar con nosotros. Ayer, creo que fue ayer, se inauguró el curso académico en las universidades españolas, en La Coruña, y Su Majestad el Rey dijo que el gran reto de las universidades era educar y enseñar en lo digital, en el mundo digital. Y eso también hemos querido hoy. Las fundaciones están muchas habituadas, pero se tienen que habituar más todavía a moverse en el ámbito de la innovación, de los retos que plantea digital. Y qué menos o qué mejor que traer a Bernardo. Presentar a Bernardo nos llevaría toda la sesión, y debo decir, y lo siento mucho, que me tengo que ahora ausentar porque a las 7 tengo que estar en Barajas, porque sale un avión a las 8 y tengo que estar allí, con lo cual disculparme de Bernardo, que no voy a poder escucharte, pero me van a contar lo que vas a contar. Lo vas a exponer, además se va a grabar, luego no sé si tengo la autorización de Bernardo para ser grabado. Bernardo, pues con decir que fue el fundador de idealista.com, que empezó en Google y llevaba puestos de altísima dirección en Google en San Francisco, que ha sido considerado por el diario El Mundo durante 10 años consecutivos entre las 25 personas más influyentes en el mundo de Internet, que la revista GQ en 2013 le nombró Hombre del Año por su labor emprendedora en tecnología, que ha recibido muchos premios, doctor honoris causa por varias universidades, innovador infatigable, emprendedor infatigable, y además, muy importante, y entre otras cosas estás aquí, Bernardo, por todo esto y por tu compromiso con la sociedad civil y con el mundo de la solidaridad, con iniciativas muy interesantes que me comentaba antes Silverio, que estás poniendo ahora en marcha muy de la mano de Cruz Roja, y eso es algo también muy de agradecer. Por tanto, no tenemos aquí una persona que se mueve en el mundo de la innovación tecnológica creando empresas que todos conocemos, sino que además también se mueve en el mundo de la solidaridad y del tercer sector, lo cual para nosotros es especialmente relevante. Ha sido patrono de fundaciones también. Patrón de fundaciones, por supuesto, de eso, o sea, tiene una enorme y larguísima y dilatada experiencia en temas de fundaciones. Creo que desde que tenemos tanto lo corto ya estás haciendo cosas, inventando empresas, inventando actividades. Os dejo ya, no sin antes agradecer una vez más a la Fundación Rafael del Pino, a la Asociación Española de Fundaciones, a la Fundación Universidad San Ronceu por una vez más apostar por este curso, y agradecer a Eduardo del Río y a José Torregrosa por lo mucho que os van a ayudar, que ya os han ayudado y que os van a ayudar y que nos ayudan todos en el desarrollo del curso. Agradecer a los profesores y, por supuesto, como no, agradecer a vosotros que hayáis puesto la confianza en este curso, y espero que en enero, cuando lo cerremos, pues podamos todos decir, y sobre todo vosotros, que habéis encontrado lo que veníais buscando, y que eso se traduce en una mejor gestión de nuestras organizaciones y en un enriquecimiento personal, que es en definitiva lo que todos buscamos. Durante los próximos minutos pues os voy a contar cosas que pienso del mundo digital, donde estamos, y sobre todo historias que me han pasado en la vida, y espero que os ayuden, ¿no? La primera hace algunos meses, conduciendo desde San Francisco hasta Facebook, donde tenía una reunión, me dio por sumar la valoración de algunas de las empresas que iba dejando a la derecha y a la izquierda de la autopista 101, que es una de las autopistas que vertebran el Silicon Valley, ¿no?
Y cuando lo sumé en mi cabeza, lo iba sumando, digo, pues si eso es muchísimo dinero, ¿no? Si es más que la economía española, pero es que es la economía española y la italiana juntas, ¿no? Algunas de las empresas del Silicon Valley, solo algunas, suman tanto como la economía española y la italiana juntas. Es decir, 40 millones de personas que a lo mejor han vivido o viven allí a lo largo de los últimos 50 años han sido capaces de crear tantísima riqueza como toda la población, los 100 y pico millones de españoles e italianos juntos a lo largo de 500 años. ¿Y por qué se produce eso, ¿no? En un sitio tan activo, ¿no? San Francisco está arriba, San José abajo, y los tamaños de las burbujas azules muestran cómo van creciendo la valoración de las empresas a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Se produce porque lo que estamos viviendo, que es esta tercera revolución industrial, en esencia es muy diferente de las anteriores, porque no ayuda al hombre en el movimiento, en el músculo, como las otras dos, ¿no? La primera y la segunda revolución industrial ayudan al hombre a levantar piedras más pesadas, a moverse más rápido, al hombre con los músculos motrices del cuerpo. Esta tercera revolución industrial ayuda al hombre con el músculo más importante, que es el cerebro, ¿no? Con la información, transformando todo lo que toca el músculo humano del cerebro en ceros y en unos, imágenes, palabras, audio, vídeo, sentimientos, pensamientos, olores, se transforma en ceros y en unos y puede almacenarse en espacios cada vez más pequeños, puede transportarse a la velocidad de la luz, puede procesarse a velocidades cada vez más grandes y se puede acceder a través de cientos de millones de dispositivos en todo el planeta o fuera del planeta, ¿no? Eso hace que absolutamente todo lo que ha hecho el hombre a lo largo de la historia esté condenado a transformarse y a cambiar de forma radical, porque las máquinas, igual que pueden llevar al hombre de forma más rápida en el ferrocarril, pues la información, cuando la coge una máquina, pues la va a procesar de una forma mucho más eficiente que el ser humano, tanto en memoria, en entendimiento, en velocidad y en acceso, ¿no? Entonces eso hace que absolutamente todo esté cambiando, ¿no? En los últimos 30 o 40 años, pues lo que hemos visto es un ejemplo de esto en diferentes olas, pero está hecho todo de lo mismo, que es esa transformación de la información, ¿no? Y nunca antes el hombre había visto estas cosas en la historia, ¿no? De estas magnitudes. Si la velocidad de un coche hubiese cambiado tanto como la capacidad de proceso de los ordenadores que tenemos, un coche que corría a 150 km por hora hace 30 años, hoy correría a 480.000 km por hora. Imaginaos lo que hubiese supuesto eso en la industria de la automoción, ¿no? Y además a precios cada vez más asequibles. Si el precio de la gasolina hubiese disminuido en precio tanto como el precio de la memoria de los discos duros, podríamos dar 4.300 vueltas a la Tierra con un litro de gasolina que comprábamos hace 40 años, ¿no? Sí, la capacidad productiva de esta nueva tecnología que ayuda al hombre a pensar es exponencialmente creciente, pero además es exponencialmente más barata. O sea que todo está condenado a cambiar de una forma muy radical, porque la capacidad productiva es muchísimo mayor y la asequibilidad es también muchísimo mayor. Por eso Google aparece en un garaje, YouTube encima de una pizzería, Facebook en el colegio mayor de una universidad. Con muy poquito se pueden hacer cosas enormemente grandes, ¿no? Y la característica más importante de todo esto es la velocidad a la que está sucediendo. Nunca antes habían sucedido cambios de esta magnitud a una velocidad tan rápida, ¿no? El ferrocarril tarda 100 años entre que aparece como invención mecánica y se aplica a un elemento de transporte. Da tiempo a que generaciones enteras se adapten, organizaciones enteras evolucionen y se transformen, ¿no? La televisión tarda 60 años en cubrir el planeta desde que aparece a finales de los años 20 y llega a todos los hogares del mundo, ¿no? Y sin embargo, Internet, la revolución digital, irrumpe con una velocidad increíble, ¿no? En esta gráfica se muestran cómo distintos medios de comunicación tardan en madurar. La prensa pues tarda 500 años entre que aparece como innovación, se convierte en un hábito de consumo, se generan modelos de negocio y se hace sostenible, ¿no? La radio, 150 años. La televisión, digamos antes, 60 años. En menos de 10 años, en la década de los 90, Internet
¡boom!, aparece y se convierte en un éxito increíble. ¿Cuántos de los que estáis aquí fuisteis a la Expo del 92? ¿Sois lo suficientemente mayores? Todos, muy bien. La Expo donde 200 países del mundo mostraban lo último en tecnología y en innovación, ¿os acordáis? Ni una sola palabra de Internet. En octubre, se clausura en octubre del 92 y no hay una sola palabra de la tecnología que acaba revolucionando la década de los 90, ¿no? Y esta capacidad de innovación disruptiva, de masa crítica, imprevisible y que sorprende a todo el mundo, se ha ido repitiendo a lo largo de las sucesivas olas de innovación de esta revolución digital, ¿no? Primero fue ese advenimiento de Internet, luego los buscadores, luego las redes sociales, luego la revolución del móvil, ahora la revolución de la inteligencia artificial, y todas se producen a una velocidad cada vez mayor, adquiriendo volúmenes cada vez más grandes en tiempos cada vez más cortos. O sea que se cumple esa regla de esta revolución industrial tercera y digital, de que se producen cambios muy grandes cada vez más rápido, ¿no? Y esto hace que se generen unas brechas de conocimiento muy fuertes, ¿no? Entre que en una sola generación exista gente que entiende lo que está pasando y gente que no entiende lo que está pasando. Y por eso es tan relevante que estéis aquí hoy, porque para hacer lo que hace 5 años hacíais, ahora se utilizan herramientas y métodos completamente distintos que además van a ir cambiando de forma cada vez más rápida. O sea que o nos formamos continuamente en el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías, en su aplicación, en sus implicaciones para los modelos de negocio, o vamos a quedar desfasados y obsoletos, convirtiéndonos en irrelevantes, y nadie quiere eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender todo lo que pasa. Yo mismo lo sufrí. El fundador de Instagram trabajó para mí en Google, Kevin Systrom, y recuerdo el día que vendió su empresa en el año 2011. Yo estaba en Nueva York y cuando leí en las noticias, eran las 10 o las 11 de la mañana, que se había metido Instagram por 1.000 millones a Facebook, de repente me fui a casa, me cogí la tarde el libro y dije, Kevin hace 2 años era un chaval de marketing y se ha ido y ha creado una cosa de 30 millones de usuarios que se la ha valorado Facebook en $1.000 millones, ¿no? Yo me sentía un dinosaurio digital. Estaba pasando algo que yo no entendía, si era una aplicación de fotos que no tenía ingresos y que yo había utilizado una vez, me parece, y Kevin ya la había vendido, ¿no? La velocidad con la que aparece todo esto es vertiginosa incluso para los que sabemos esto, ¿no? Tan solo 6 meses puedes quedar obsoleto si estás en la punta de la lanza, ¿no? Lo que está pasando sucede muy rápido, y no solamente para la creación, sino también para la destrucción de modelos de negocio. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Google en California, en el año 2007, fue ocuparme de la Dirección Mundial de Marketing de Producto de Google Maps. Y acababa de lanzarse el iPhone y teníamos que firmar acuerdos con casi todas las operadoras de telefonía móvil para la distribución de ese nuevo producto que teníamos en móviles que se llamaba Google Maps. Y el iPhone acababa de salir y los grandes, y no tenía masa crítica, era muy guay, era muy chulo, pero los reyes del mambo eran Nokia y BlackBerry. Y tenían más de un 85% de la cuota de mercado de los smartphones y eran los que te decían lo que tenías que hacer. No, esto no sabes. En los móviles, la industria del móvil va a venir por aquí, va a venir por allá, tienes que la aplicación tiene que hacer esto. En menos de 5 años, esa posición dominante queda prácticamente eliminada, en manos además no de operadores de telefonía móvil, sino en manos de los que tenían frente de la mesa, de Google y de Apple, ¿no? Que supieron entender perfectamente lo que estaba sucediendo como para aprovecharse de eso, ¿no? Y Google lo hizo muy bien comprando Android y desarrollándolo, pero el que lo hizo realmente bien fue Steve Jobs con la creación del iPhone, ¿no? Que a día de hoy sigue teniendo un margen bruto el doble que el teléfono siguiente, que es el Samsung, que supo entender que los teléfonos se iban a convertir en los ordenadores más personales de los ordenadores personales y que tenían que comportarse como un ordenador. Tenían que tener un navegador de internet parecido al ordenador, tenían que tener una interacción similar a la del ratón, con la pantalla táctil, tenían que tener unos programas que funcionasen como los programas de ordenador, las aplicaciones, un microchip que funcionase como el microchip de los ordenadores.
En definitiva, que fuese un ordenador condensado que hiciese todo lo que hacía un ordenador, pero en un teléfono, ¿no? Y esa brillantez estratégica, que derivada de entender lo que estaba sucediendo y por dónde iban a venir las pautas de la transformación digital, fue lo que convirtió en Apple en la gran empresa de éxito que soy, y desbancando a los grandes héroes del momento, que eran Nokia y eran BlackBerry, ¿no? Para mí aquello fue una lección increíble, ¿no? De cómo la hegemonía puede verse desbancada muy rápidamente y cómo entender lo que está sucediendo es fundamental para poder adaptarse, ¿no? Y en definitiva, este cuadro futurista de finales del siglo XVIII resume muy bien todo eso, ¿no? Reflejaba cómo los expertos del momento entendían que iba a ser el futuro del transporte, el ferrocarril. Bastaba con enganchar la recientemente desarrollada máquina de vapor al carromato de caballos y a partir de ahí pues estaba la innovación creada, ¿no? Pocos sabían que el carromato en sí mismo tenía que cambiar, que tenía que adaptarse. O sea, todo lo que hacéis en vuestro día a día tiene que cambiar y tiene que adaptarse para poder ser compatible con las nuevas tecnologías. No basta con tener una página web o una aplicación móvil o tener una estrategia digital. Lo que hacéis en esencia tiene que cambiar. Vuestros métodos de captación de fondos, vuestra relación con donantes, vuestra gestión de proyectos. La esencia misma de todo lo que hacéis cambia como consecuencia de la adaptación de las nuevas tecnologías. Fundamentalmente en la esencia de lo que hacéis, ¿no? Como en este caso el transporte. Y si no lo hacéis, pues vuestra ONG se va a parecer a este cuadro, ¿no? Donde engancháis la nueva tecnología al carromato de caballos y al final pues vais a tener algo que se parece al ferrocarril, pero no es el ferrocarril. Y alguien vendrá con un ferrocarril muy rápido y lo hará mucho mejor, ¿no? Y este es, yo creo, el mensaje más importante que os quiero dejar y el que se repite constantemente en todas las industrias. Es lo que está pasando es muy gordo, lo que está pasando es muy rápido y es normal que no estemos preparados para ello, porque nunca el hombre antes en la historia se había tenido que enfrentar a todo esto, pero hay que hacer algo con respecto a ello y hay que hacerlo cuanto antes y con un esfuerzo bastante importante para poder enfrentarse a eso. Si esto cambia muy rápido, ¿dónde estamos hoy? Unas pinceladas muy rápidas de lo que yo veo que son los parámetros que van definiendo el futuro, ¿no? El 50% de la población ya está conectada a Internet. Son unos números enormes. En países desarrollados ya es el 90% que está conectado a Internet, pero aún queda un 50% sin conectar. O sea, que el gran desafío son esos 5.000 millones de personas que todavía no tienen acceso a Internet y que cuando se conecten van a producir cambios todavía más importantes de los que hemos visto a lo largo de los últimos 30 o 40 años, ¿no? Yo creo que es una de las características fundamentales, estos próximos 5.000 millones de personas, ¿no? Que van a realizar búsquedas por Internet, que van a realizar compras por Internet, que se van a comunicar y que van a hacer todo lo que nosotros hemos venido haciendo durante un montón de tiempo y que vosotros tocáis de alguna medida, ¿no? Sobre todo los que os dedicáis a proyectos de desarrollo y que es una de las de los desafíos más importantes. Toda esta dinámica digital tiende a concentrarse en muy pocas manos, ¿no? Y trabajar con cada una de estas plataformas, Google, Facebook, con unas cantidades ingentes de activaciones. Google tiene más de 2.000 millones de dispositivos Android conectados, igual que iOS. Facebook conecta a más de 2.400 millones de personas todos los meses. Estas grandes plataformas hay que saber trabajar con ellas porque hay mucho valor que se puede derivar de ellas, ¿no? Entender cómo trabajar con Google, con Amazon, con YouTube o con Facebook es fundamental, ¿no? Algo también muy crítico es que Internet ha dejado de ser una Internet de vínculos, de información, donde la información está disponible para que tú pinches, a ser una Internet de las personas. Absolutamente todos los que estamos aquí ya tenemos una identidad digital que gestionamos mejor o peor, pero que la tenemos. Tenemos nuestros perfiles sociales, nuestras redes sociales, y lo mismo pasa con las empresas y lo mismo pasa con los proveedores, los clientes y a las personas a las que les dais servicio, ¿no? La gestión de ese perfil de identidad digital es muy importante, ¿no? Conocer a vuestros donantes en esa dimensión digital es muy importante. Conocer a la gente a la que dais servicio en su dimensión social es muy importante, ¿no? No es alguien que rellena una ficha y que tiene eso es de hace 30 o 40 años, ¿no? Conocer perfectamente la identidad digital de las personas con las que trabajáis es fundamental.
Internet y la revolución digital no es una red de información, no es una red de vínculos, es una red de personas que tienen un porcentaje muy importante y ya tienen una identidad digital con la que hay que saber trabajar, ¿no? Pero probablemente el cambio más importante que se está dando tiene que ver con el software. Como veis, el software es muy importante, la compatibilidad de Apple con los Windows. Y se está dando porque hasta hace muy poco pues, los ordenadores han ido aumentando en velocidad, en capacidad, pero las órdenes que se daban a los ordenadores han cambiado relativamente poco y eran muy rígidas, ¿no? Hasta hace muy pocos años las instrucciones que había que darle a un ordenador tenían que ser muy precisas. Yo creo que la robótica es un buen ejemplo de todo esto y hasta hace muy poco los robots no podían hacer prácticamente nada porque le tenías que decir, si querías que un robot se moviese desde esta esquina hasta el final de la habitación, qué distancia había, cómo tenían que ser los pasos, con qué velocidad, si se encontraba una mesa pues se caía y no se levantaba, y si aparecía algo que no estaba previsto, pues dejaba de funcionar. Y lo veíamos en los procesadores de texto, en las hojas de cálculo y en cualquier programa de contabilidad que utilizásemos, ¿no? Se rompía, cascaba y si estaba fuera de lo que eran las reglas de uso del ordenador dejaba de funcionar. Esto hace 5 o 6 años empieza a cambiar. Empieza a cambiar y los ordenadores empiezan a comportarse con lo que se llaman algoritmos probabilísticos y no deterministas. Los algoritmos deterministas son los que les tienes que decir de forma determinista todo lo que el ordenador tiene que hacer. Y un probabilístico es el que le dices que con alguna probabilidad puede que suceda esto, pero pueden suceder otras cosas. Y se ha venido a denominar inteligencia artificial porque es como funcionamos nosotros. Cuando nos levantamos por las mañanas no sabemos exactamente lo que va a pasar durante el día, el tiempo que va a hacer, a quién vamos a ver, si nos vamos a manchar en la comida o nos vamos a manchar, y aún así elegimos nuestra ropa y planificamos nuestro día de forma probabilística, tomando decisiones en función de lo que pensamos que va a pasar. Los ordenadores están empezando a funcionar de esta manera, ¿no? Y esto es fundamental, porque se están empezando a hacer cosas, se está empezando a procesar información que antes no podía hacerse. Segmentación de mercado, segmentación de donantes en nuestros casos, redacción de contratos, diagnósticos médicos. Todo esto que está empezando a hacer la inteligencia artificial lo puede hacer porque los programas de ordenador que se utilizan son programas con algoritmos probabilísticos y no deterministas. Es decir, el ordenador no tiene que saber absolutamente todo lo que va a tener que gestionar, sino que toma decisiones aproximadas, optimizadas, que estén en la línea del objetivo que le puedas marcar, ¿no? Esto es todo el desarrollo que se está dando en la inteligencia artificial, el machine learning, el computer vision, y está llevando a que esa forma en la que las máquinas ayudan a los hombres a procesar la información sea todavía más eficiente, porque ahora los ordenadores van a pasar de hacer hojas de cálculo y procesar texto y gestionar un montón de información como máquinas tontas a ser máquinas cada vez más inteligentes que van a poder hacer cada vez cosas más sofisticadas, ¿no? Y que cada vez van a poder reemplazar a humanos en tareas a que hasta ahora solo los seres humanos podían hacer. Algún ejemplo de esto es una empresa que compró Google que se llama DeepMind, que desarrolló un algoritmo donde por primera vez pudo ganar al ajedrez chino a un humano. El ajedrez tradicional, el occidental, como sabéis, quedó superado por una máquina en el año 97 cuando el ordenador Watson de IBM ganó a Kasparov a la segunda jugada. ¿Por qué? Porque el número de jugadas de un tablero de ajedrez es un número de combinaciones procesable por los ordenadores hasta ahora existentes, pero el ajedrez chino es un tablero de damas de 200 por 200 con un número de combinaciones de jugadas superior al número de átomos en el universo. No había ordenador capaz de mapear todas las posibles jugadas y determinar cuál era la más importante. Había que enfrentarse a esa jugada con estos algoritmos probabilísticos y no deterministas. ¿Me seguís? Esto es muy técnico, pero es muy importante. De forma que se desarrollaron esos algoritmos y la historia es muy divertida, porque el campeón mundial estaba convencido de que jamás una máquina ganaría una mano porque había estado enfrentándose a este tipo de programas durante años y años y años y de ninguna manera. Ganó primero al campeón europeo, el campeón mundial se quedó sorprendido
y dijo, pero aún así es que el campeón europeo es malo, el coreano que era el campeón mundial dice, a mí no me va a ganar, y cuando le ganó la primera vez se quedó extraordinariamente sorprendido y descolocado, ¿no? Y le echó una revancha en la segunda partida. Ese es el campeón europeo al que gana el campeón mundial, luego al cabo de un par de años, y acaba ganándole la máquina, y cuando le gana, él hace un comentario que para mí es muy ilustrativo, ¿no?, de lo que es el futuro de la inteligencia artificial. Dice, hubo una jugada, la jugada número 37, él decía, donde me parecía una jugada estúpida, tonta, que ningún humano hubiese hecho, yo no hubiese hecho, ningún campeón mundial hubiese hecho, y sin embargo fue determinante para ganarme. Fue ese complemento de la eficiencia de la máquina con la experiencia humana la que crea el enriquecimiento, ¿no?, del crecimiento del conocimiento, ¿no? Esto hizo que el campeón mundial fuera todavía mejor aprendiendo de esa jugada número 37, y de hecho cuando se ha vuelto a enfrentar a campeonatos ha sido mejor jugador y ha ganado con más probabilidades, mayor número, después de haberse enfrentado a la máquina que le ganó, ¿no? Es esa convivencia de la inteligencia artificial con la inteligencia humana la que yo creo que nos va a hacer mejores seres humanos, ¿no? Y hay muchas aplicaciones de todo esto, pero recordar este principio, los ordenadores están funcionando de forma distinta, de forma probabilística, y casi todo lo que hacen los humanos lo acabarán haciendo los ordenadores porque están aprendiendo a tomar decisiones como nosotros, ¿no? Conducir estos coches que se conducen de forma automática se hace con unos coches que leen el entorno de lo que está sucediendo y deciden como un humano, pero ni se cansa, ni se duerme, ni mira el teléfono móvil, ni le llaman por teléfono. Entonces, su eficiencia es muchísimo mayor. Mueren al año más de 2,5 millones de personas en accidentes de automóvil en el mundo. Es una lacra mayor que la malaria. Y los coches no habían cambiado prácticamente en 100 años desde que aparecieron a finales del siglo XIX, ¿no? Los coches automáticos pues ayudarán muchísimo en eso. Morirá gente, pero morirá una fracción de una fracción de una fracción comparado a los 2,5 millones de personas que mueren todos los años conduciendo los coches del siglo XIX, ¿no? Steve, que sale en este vídeo, perdió el 95% de su visión cuando tenía 15 años y no podía llevar una vida normal, ¿no? Dependía siempre de alguien, y con uno de estos coches pues hace una vida relativamente normal en Austin, Texas, yendo a la lavandería, yendo a comprar en un coche que no tiene volante, que no tiene pedales, y que a través de la voz y un dispositivo Android le dice dónde quiere ir y dónde quiere llegar, ¿no? Hay más de 2.500 familias en los estados de Arizona y de California utilizando este modelo de Chrysler, donde llevan a sus hijos al colegio en el coche automático. Yo tengo algún amigo que no toca el volante desde que sale de casa hasta que va a trabajar, trabaja en Uber, y no toca el volante, echa el asiento para atrás y va haciendo emails, y a veces incluso durmiendo, desde su casa hasta el garaje de la oficina no toca el volante en ningún momento, y cuando necesita alguna acción el coche se lo pide, ¿no? Probablemente la aplicación más directa de todos estos algoritmos es en la robótica. Como os decía antes, hasta hace muy poco los robots no podían hacer absolutamente nada, ¿no? Y en muy poco tiempo, y probablemente el mejor exponente de todo esto es una empresa que se llama Boston Dynamics, que compró Google y luego le vendió a SoftBank, ha desarrollado estos robots que reaccionan ante situaciones imprevistas, como es una patada o resbalan en el suelo y recuperan el equilibrio, o se enfrentan a un terreno inclinado y pueden subir sin ningún problema, o pueden hacerlo tanto en subida como en bajada, ¿no? Esto era una auténtica ciencia ficción, ¿no? Que un robot pudiese caminar por un terreno lleno de piedras, con un árbol, y que pudiese esquivar todo esto con el objetivo de subir hasta arriba. Era algo imposible, pero no porque los robots no tuvieran capacidad mecánica, era porque no tenían capacidad digital en cuanto al software, al algoritmo que los gestionaba. El mismo algoritmo que ahora permite hacer esto, permite hacer segmentaciones de mercado, contabilidades, diagnósticos médicos y actividades humanas cada vez más relevantes, ¿no? Y esto cambia, o sea, cada semana no, pero cada 6 meses lanzan un robot nuevo que hace alguna peripecia
que no hacía ningún humano, ¿no? Como subir todo esto, o incluso subir este cajón de 1,20 m y hacer algo que yo llevo intentando hacer toda mi vida en la piscina en verano, que es este flip y que nunca me sale, y el robot lo puede hacer, ¿no? Correr sobre un terreno rugoso lleno de piedras y de agujeros recordando el equilibrio. Esto solo salía en las películas de ciencia ficción y hoy es una realidad, ¿no? Perfectamente aplicada. Superación de un obstáculo, como os decía antes, subida de escalones de 60 centímetros separados por 40 centímetros de distancia, manteniendo el equilibrio. Esto, en cuanto a mecánica, estaba desarrollado. Lo que no estaba desarrollado era el software que permitiese gestionar esos motores, ¿no? Lo que es realmente revolucionario, y no solamente en estas cosas divertidas de ciencia ficción, sino en aplicaciones prácticas, ¿no? Estos son unos robots de la misma empresa, de Boston Dynamics, en una aplicación, están comercializados ya y tienen aplicaciones de transporte donde, a diferencia de los robots utilizados hasta ahora, no hay que darle ningún tipo de instrucción. Hay que decir, consigue estos paquetes identificados con este QR y muévelos de las paletas a las estanterías, lo que sea, ¿no? O a la cinta transportadora. Él sabe dónde están las paletas, identificado por los QRs, él sabe dónde están las cintas transportadoras, identificado por otros QRs, y no necesitan instrucciones, supervisión, absolutamente nada. Van a por los paquetes, saben lo que es un paquete, ajustan el equilibrio en función del peso del paquete. Cada uno de esos paquetes tiene un peso distinto y es capaz de hacer lo que hasta hace 2 o 3 años era necesario que hiciera un operario humano, ¿no? Incluso la coordinación entre ellos. Estos dos androides tienen la instrucción de salir de una habitación donde no han estado nunca. Entonces el primero identifica la puerta, pide ayuda, y su amigo viene equipado con un brazo motor, ve dónde está la puerta, busca el pomo de la puerta, mide la resistencia de su pomo con sus bisagras, sujeta la puerta, la abre, invita a su amigo a salir de forma muy educada y sale después. Os podría poner un montón de ejemplos, ¿no? El software es el elemento fundamental en esta transformación del hardware que estamos viviendo y el elemento fundamental de esta ola de Internet donde estamos, llamada inteligencia artificial, ¿no? El hardware va a cambiar mucho también, no me extenderé, pero el desarrollo cuántico, los teléfonos tendrán algoritmos cuánticos que permitirán que temas como la criptomoneda o temas de seguridad, de protección de passwords o temas de salud, de codificación de ADN y de secuencia de ADN, que hasta ahora son imposibles hacer con los ordenadores que conocemos, se puedan hacer en décimas de segundo, pues como ahora se hacen cálculos complejísimos de hojas de cálculo o de transmisión de información. La interacción de la voz con los ordenadores, os animo a que os compréis alguno de estos y lo pongáis en casa. Cortana, Siri, Google Home o Alexa, y que los conectéis, que pidáis, que os acostumbréis, porque dentro de muy poco, de la misma forma que pasamos de las tarjetas perforadas al teclado, al ratón, a la pantalla táctil, la voz es la próxima frontera de la interacción con los ordenadores, ¿no? Y entender cómo eso funciona es importante. Podría estar aquí hablando de relojes, termostatos y de gafas, pero yo creo que lo vamos a dejar ahí. Los datos es otra de los pilares muy importantes del momento en el que estamos. Hay un montón de información que manejáis, que ya está digitalizada, que no se utiliza. Se produce tanta información digital cada 2 días como desde el principio de los tiempos hasta el año 2003. Es ingente la cantidad de información digital que se produce. De hecho, en esta década se va a multiplicar por 2 la población de Internet, pero la cantidad de información digitalizada producida se va a multiplicar por 67, lo que es algo extraordinariamente inmanejable. O sea, es multiplicado por 67, ¿no? El gran desafío de nuestro tiempo es el manejo de la información que no se utiliza. Solo el 34% está preparada para que los ordenadores las procesen, esa información digitalizada. Solo el 7% se acaba
incorporando a procesos de data mining y tratamiento de información, pero solo el 1% de la información se acaba utilizando en la toma de decisiones, ¿no? La cantidad de información que tenéis de vuestros donantes, de vuestros programas, de vuestras actividades, que no se utiliza y que os podría ayudar muchísimo a la hora de diseñar estrategias de futuro y de ser mucho más efectivos en lo que hacéis, ¿no? Esa información está ya digitalizada, está en formatos digitales de alguna manera, pero no está parametrizada, no está estructurada, no existen los procesos necesarios para incorporarlo a la toma de decisiones y por lo tanto ese 99% de la información se pierde, ¿no? Esto es muy importante para vosotros porque dependéis al final del día de la captación de fondos, ¿no? La forma de captar dinero, la forma de vender ha cambiado radicalmente. Desde finales del 19 John Meriwether decía esta frase famosa hasta nuestros días. A mí me gusta decir que selling and marketing is the new finance, ¿no? Hay que ser tan bueno con los números como un financiero a la hora de captar fondos, ¿no? Y estas actividades de venta y de marketing han pasado a ser creativas, secundarias. Bueno, haremos lo que podemos, hacemos campañas, lo que decía John Meriwether, ¿no? Voy a tirar la mitad del dinero que me voy a gastar, pero confío en que la otra mitad funcione. Pues en las campañas que hacéis de captación, pues todo es, pues vamos a hacer una campaña, venga, pues a ver si suena el teléfono, nos mandan o ingresan el dinero en las compras, si lo pensáis. Lo comentábamos antes, en una de mis startups, de la que hablaré luego un poco, en Vers, vamos a ayudar a la Cruz Roja, porque no tiene ningún sentido que en el 2020 se sigan haciendo campañas de radio, de prensa, de televisión con un número de cuenta de 20 dígitos para que la gente haga una transferencia, o que llame a un teléfono y que tengas que rellenar una ficha, o que vayas a los eventos y te tengan que rellenar una ficha a mano. Yo cada vez, y me sigue pasando, hace 2 semanas en el supermercado donde hago la compra los fines de semana en Torrelodones, una ONG y quise darle dinero y le dije, te lo voy a dar por mi aplicación, no voy a rellenar esa ficha, me niego a rellenarte esta ficha. Toma, y díselo a tus jefes. Tenemos que incorporar todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Cuando puedes apuntar el teléfono a un QR, pinchar a un botón y donar dinero, ¿qué hacemos poniendo churros de 20 dígitos y haciendo campañas de prensa y de televisión, ¿no? Cuando están las redes sociales, la viralidad, está WhatsApp. Entender todo esto es muy, muy, muy importante y es un aspecto fundamental que va a definir la diferencia entre los que son relevantes y los que no son, ¿no? Por suerte, todo esto cambia muy lento en el tercer sector, se llama el tercer sector. En el tercer sector y tenéis un margen de tiempo, pero posicionaros en la vanguardia, ¿no? Es súper efectiva la forma de captar dinero cuando se utilizan las plataformas digitales de forma eficiente, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, aplicaciones como Verse, ¿no? ¿Qué es importante a la hora de entender todo este desafío de transformación digital? Lo primero es que no es un tema de desintermediación, sino un tema de reintermediación. No es un tema de que alguien va a venir y va a hacer lo que yo hago, sino alguien va a venir entendiendo mejor lo que pasa y me va a sustituir a mí. No va a cambiar el entorno, sino que, y lo hemos visto en 1000 ejemplos. Cuando yo empiezo Idealista hace 20 años ahora, pues la gente buscaba casa, todos hemos aquí buscado casa, los domingos en la sección inmobiliaria de los periódicos y tomabas la decisión financiera más importante de tu vida en función de un anuncio por palabras que tenía más de poesía que de información. Semilujo, retiro iluminado, y estaba en Argüelles y era un tercero interior. Entonces no había información veraz. La misma transformación que habéis visto entre ese anuncio por palabras Idealista, que ahora me imagino que utilizáis muchos, es lo mismo que podéis generar vosotros en cada una de las funciones de las que sois responsables en vuestras organizaciones. Captación, gestión, desarrollo, gestión de proyectos. Absolutamente todo puede cambiar. ¿Quién compara buscar un piso llamando por teléfono, poniendo 1000 citas, tal, a entrar en Idealista, ver 25 fotos, ver todos los campos, ver el mapa, guardarlo, enviárselo a tu amigo? Lo mismo se puede hacer en cada una de las facetas que hacéis, ¿no?
Y os puedo poner un montón de ejemplos en un montón de cosas que ya han sido transformadas digitalmente y que el ejemplo está claro, pero que antes de que esto sucediera parecía imposible. Nosotros cuando empezamos Idealista era como un sueño pensar en todo eso. Y sin embargo, es realidad, ¿no? La forma en la que organizas los viajes. ¿Quién va a una agencia de viajes hoy en día? Donde puedes comprarte los billetes y reservar el hotel a través de internet. ¿Quién escucha las noticias a las 3 de la tarde o las 9 de la noche en el telediario, cuando en Twitter o en tu teléfono móvil puedes entrar en la aplicación de CNN y ver exactamente lo que está sucediendo? ¿Quién coge un taxi? Cuando tienes a Uber y a Cabify, que se empeñen en que esto no sea, en que no sea así, que es terrible. Estoy ahora viviendo mucho en Barcelona porque es donde tengo esta nueva startup. Es terrible llegar a Barcelona en el AVE a las 9 de la noche y que no haya taxis y estar esperando con mi hija el domingo pasado a las 9 de la noche muerta de sueño porque no hay taxis y la ciudad pues ha prohibido Uber. Ahora hay Cabify, pero los ha limitado en números y estás pues como hace 40, 50 años, ¿no? No tiene un sentido ir contra la innovación en el sentido de que pues, si puedes pedir una aplicación, ver dónde está, seguirlo, llamar al conductor, qué tal, que no huela mal, que lleve traje, que te dé una botella de agua frente a un taxi, pues ¿por qué evitar esa transformación, ¿no? O en el retail. El 50% de los paquetes que se entregaron las navidades pasadas los entregó Amazon en comercio electrónico. El Corte Inglés, que es probablemente una de las mejores empresas que ha habido en este país, o que hay en muchos aspectos, ha visto como en los últimos 15 años le han robado la vivienda unos americanos que no sabían nada del mercado español, que no tenían presencia ninguna, por esa incapacidad de entender lo que sucede y de adaptarse, ¿no? Incapacidad. ¿No? Podían haber hecho perfectamente lo que ha hecho Amazon. Y no, que no os pase a vosotros. Es un sector, ya os digo, donde no hay mucho interés por coger los márgenes de explotación, porque no hay mucho, no hay ninguno, pero os va a suceder de alguna manera. Alguien vendrá que hará todo lo que se ha venido haciendo en el pasado de una forma radicalmente distinta, ¿no? Verse es una empresa nueva, lo pongo lo nuevo, es un banco digital en el que hay un montón de chavales, sobre todo menores de 25 años, que se pagan entre ellos, que se puede pagar con QR y que estamos haciendo hemos firmado un acuerdo con Cruz Roja para que las captaciones de fondos se hagan a través de QR, con lo que apuntando con la cámara de tu teléfono al anuncio que sea, puedas donar directamente la cantidad que quieras en una campaña, ¿no? Se están organizando ya muchas campañas. Descubrimos en Verse hace un mes en el Amazonas con uno de los usuarios, harto de ver que se quemaba el Amazonas, pues hizo una campaña de captación y captó 3.500 euros él solo, un chaval de 20 años, a golpe de 8 euros. Le pidió a sus amigos 8 euros, no me preguntéis por qué 8, y ha cogido los 3. Y además no se fía de ninguna ONG, con estos que son los Generation C, que son muy rebeldes. Entonces ha cogido y ha conseguido que le patrocinen el viaje y se ha ido al Amazonas y va a destinar él mismo los 3.500 euros a un proyecto específico de salvar el Amazonas, ¿no? Y todo con la viralidad del WhatsApp. Ha creado un evento en Verse, lo puso en WhatsApp, lo puso en Facebook, la gente con un clic donaba y ha conseguido, sobre todo a través de WhatsApp, una viralidad increíble, ¿no? Todas estas herramientas están de vuestra mano, ¿no? La forma en la que se gestiona la salud, seguro que muchos de vosotros tenéis proyectos que tocan a la salud, ¿no? y a la calidad de vida de un montón de gente aquí y fuera. El diagnóstico, la gestión, la comunicación con los posibles doctores se puede hacer de forma radicalmente distinta. La educación, las cosas van cambiando, ¿no? Pero se sigue enseñando de forma muy parecida a como se enseñaba hace 500 años, ¿no? Cuando este curso que estáis haciendo vosotros es un ejemplo muy claro de que ahora ya no puedes confiar en tener un grado y trabajar el resto de tu vida como se hacía antes, ¿no? Tienes que estar formándote constantemente. Y no es hacer un máster, es estar estudiando constantemente, leyendo y adaptando, ¿no? Esta ha salido mal. ¿Alguna niña que salió mal?
justo la que tenía preparada para vosotros. Aquí os ponía que dónde queríais posicionar, siendo viejo o el antiguo, en las ONGs, ¿no? Para ir acabando, ¿cuáles son los 5 principios que yo he visto que se cumplen en el liderazgo, ¿no? Digital, en esta transformación digital, ¿no? El primero es que intentéis identificar qué problema queréis solucionar. Transformarse digitalmente es muy difícil, ¿no? Elegir qué queréis hacer. Captación, gestión de proyectos, o sea, todo al mismo tiempo no se va a poder hacer. ¿Dónde queréis hacer una primera cosa, ¿no? A Cruz Roja les vamos a ayudar con la captación de fondos en BERS, pero hay un montón de empresas que os pueden elegir una y elegir una sola, ¿no? Y elegidlo bien, porque no se pueden hacer un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? Y tenéis que hacer la que sea más relevante para vosotros, la que pueda llegar a afectar a millones de personas en un momento dado, la más importante y la más relevante para vosotros. Muchos de los errores que observo es que la transformación digital es, pues no sé, cambiar el proyector de la sala de reuniones o hacer una nueva página web o no, eso no, o sea, ir al core, a lo más esencial de vuestro negocio y transformar digitalmente eso, y que es lo que más impacto va a tener. La forma en la que lo hagáis, hacerlo con una habilidad técnica muy buena. La ventaja competitiva tiene que ser sobre todo técnica. Necesitáis a gente que entienda de esto, necesitáis hacerlo con buenos técnicos, necesitáis a buenos ingenieros, necesitáis saber de tecnología. Esto ya no es algo que hace el informático. A ver, ¿qué nos vamos a reunirnos con el informático? Los gestores, los directivos, tenéis que saber de tecnología, tenéis que saber de inteligencia artificial, tenéis que saber de machine learning, tenéis que saber lo que es el entorno de Google, lo que es Google Cloud, lo que es Azure, lo que es AWS y todas las ofertas que existan posibles para poder hacer lo que es BERS o lo que son los anuncios de Instagram o de Facebook, ¿no? Para recaudar. Hacerlo con foco. Os decía antes que no es posible hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Apple es una de las mayores empresas en cuanto a cotización bursátil en la historia, con 7 líneas de producto. Sony tiene una 10ª parte de la capitalización en bolsa y tiene 330 líneas de producto. Es imposible hacer muchas cosas bien. O sea, lo que elijáis, dedicarle la atención y hasta cuando eso esté bien, hacéis lo siguiente, ¿no? Las legislaturas de las democracias occidentales son endémicas. Pocas cosas se pueden conseguir en 4 años. Pocas cosas. Estos planes de transformación, vamos a hacer un plan de transformación de 3 años. Algún banco español he visto ya 4 planes de esos. Telefónica lleva como 7, 8. Y todos son, en 3 años vamos a ser el banco digital. En 3 años vamos a ser pues no, en 3 años no vas a hacer nada. Sobre todo viniendo de donde vienes. Márcate un objetivo creíble, largoplacista y sobre todo dedicándole suficientes recursos. O sea, esto es muy difícil, sobre todo cuando los presupuestos son muy limitados, como son vuestras organizaciones, ¿no? Pero hay que dedicarle mucho dinero. Facebook se gasta 19.000 millones comprando WhatsApp, es el 20% de su cotización en bolsa y probablemente una de las compras más acertadas, ¿no? Se gasta 1.000 millones en Instagram cuando lo compras. Ningún ejecutivo en su sano juicio del IBEX 35 español hubiese hecho ese tipo de compras. Nadie hubiese comprado YouTube sin un duro de ingresos cuando lo compró Google por 2.700 millones. Nadie hubiese comprado una empresa pequeñita que se llamaba Android y le hubiese dado el foco y la importancia tan importante como le dio el fundador de Google para convertirlo en el sistema operativo más grande de la historia, que es Android en este momento, ¿no? Apuestas, cuando sabes de un tema, te sientes lo suficientemente seguro como para hacer apuestas muy fuertes, ¿no? Y aquí podéis ayudar a vuestros equipos de gestión, a vuestros equipos directivos a entender lo que está sucediendo y hacer apuestas fuertes, que las tenéis que hacer. Captación, en gestión, hay que hacer apuestas fuertes. Esto no va a venir de pequeños cambios graduales y marginales, no van a venir nunca. Y lamentablemente hay que trabajar muy duro. Lo que está pasando es muy gordo, pasa muy rápido y con un curso de formación no va a ser suficiente. Esto le vais a tener que dedicar muchísimas horas. Y sobre todo cuando
no lleváis viento de cola, sino que todo va a ser en contra. Vuestra organización es una organización que por definición va a ser esclerótica con respecto al cambio, que le va a costar el cambio un montón y vais a tener que ser agentes de ese cambio, ¿no? Son muchos los llamados, pocos los elegidos. O sea, no todo el mundo tiene que hacer esto, pero que si lo hacéis y queréis hacerlo bien, que sepáis que es extraordinariamente duro y muy difícil. Yo muchas veces digo que no es una opción de carrera profesional, sino muchas veces una opción de vida, ¿no? Liderar este tipo de iniciativas, porque son muy difíciles, pocas veces salen bien, y cuando salen bien requieren unos esfuerzos extraordinariamente importantes, pero es posible, son muy divertidas, y yo llevo dedicándome a esto 25 años y estoy encantado por ahora. Y con esto acabo, ¿no? Recordad que lo que está pasando es muy grande, que está pasando muy rápido, que es normal que no estéis preparados para ello, porque nunca antes nos teníamos que haber enfrentado a este tipo de cambios, pero que lo más importante es tomar la decisión personal de que quieres aceptar este tipo de desafíos, entender lo que implican, lo que significan y enfrentarse a ellos para poder afrontarlos con éxito y ser relevantes y tener éxito en el mundo que viene. Gracias. Ahora podemos hacer un rato de 15 minutos de preguntas, ¿no? Sí, no, perfecto. ¿Tienes prisa? Tenía médico a las 7:30, pero a eso ya no llego. O sea, que ya... Oye, pues... 15 minutos de Si podemos hacer, son 10, 18, si podemos hacer 10 o 15, igual, 5 o 10, mejor 10 o 15. Muy bien. ¿Alguna pregunta por aquí? Si no hay nadie, yo sí que tengo una pregunta. Ahora, el panorama general es impresionante la rapidez, a mí me ha impresionado la rapidez de la progresión de los robots. Entonces, tengo una doble pregunta. La primera es, si va tan rápido el tema de robots, ¿qué implicaciones entiendes tú que va a tener para la sustitución de puestos de trabajo? No solamente pues, en servicios, en tareas repetitivas, sino en tareas que ya no son tan repetitivas, porque ya hemos visto que, por ejemplo, un cajero automático reemplaza procesos que son pasos repetitivos y fáciles de... Pero ahora vemos que la inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones también, entonces puede haber ahí una amenaza de sustitución de trabajos de un nivel un poco mayor en banca, en servicios. ¿Cómo ves eso y hasta qué punto piensas que puede haber una compensación por creación en otras zonas? Y luego la segunda parte de la pregunta tiene que ver con, a corto plazo, dentro de todo lo que hay ahí, ¿dónde ves tú que hay mayor potencial de aprovechamiento para organizaciones pequeñas y medianas que no tienen grandes recursos? A lo mejor en redes sociales, ¿dónde puede haber un primer paso para empezar a incorporar la transformación digital en el día a día de los clientes? Yo, en cuanto a la primera pregunta, es o sea, hasta qué punto los robots pueden hacer tareas humanas, ¿no? No solo los robots, sino la tecnología. Sí, yo creo que... El arte no... Sí, bueno, todo. De verdad, es que nos parece como no, todo, pero esto es, de verdad, aplicar el paradigma ese de la misma forma que nos han ayudado con el movimiento, las máquinas, y ahora nadie duda de todo, ¿no? Te utilizas un coche, un tren, un avión, lo mismo va a pasar con la cabeza. Entonces todo lo que hace la cabeza humana lo va a hacer un ordenador, todo, el arte incluido, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no, yo creo que vamos a hacer más, y habrá que ajustar un montón de cosas, ¿no? Along the way, pero yo creo que todo. Y bueno, y de momento ha sido a lo mejor. Yo no soy muy pesimista, el proceso es alarmista y tal, pero abrimos la ducha en casa y sale agua que me puedo volver y no me muero. Y como moras y arándanos todo el año y tengo ropa limpia todos los días en casa. O sea, la gran transformación tecnológica del hombre ha ido siempre a lo mejor, y siempre ha habido voces de el teléfono va a ser una máquina del demonio, el coche, el avión, y al final pues
siempre hemos sabido incorporarlo de una manera eficiente, ¿no? Con ajustes mayores o menores, algunos más fuertes, pero yo creo que las máquinas nos van a ayudar en todo. Hay que definir un montón de cosas y habrá que ir ajustando, pero yo creo que todo lo que hace ahora el humano lo va a hacer una máquina en un momento dado. Todo. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué recomendarías tú a un hijo tuyo que estudiara? ¿Qué carrera? ¿O habría que inventar? Pues uno lo que quiera. Primero preguntarle lo que quiere estudiar. Entonces, Sí, bueno. el criterio del hijo es muy importante. Si ¿no? pudieras elegir tú. Pues no, para mí, pero es que lo más importante para mi hija es que yo no elija, que elija ella. Porque es una persona independiente y yo pues la aconsejaré. En todo caso, que estudie Computer Science. Porque hagas lo que hagas, ingeniería informática. Y hagas lo que hagas, saber de ordenadores lo vas a necesitar. Hagas lo que hagas, saber de ordenadores lo vas a necesitar. Pero luego, pues eso, sobre todo que estudie lo que él quiera. Yo propongo una cosa, vamos a intentar, última pregunta, no quiero que, a mí también me esté saltando la cita médica. Sí, claro. Igual, ¿no? No quiero que llegue tarde al médico, prometo intentar liarlo para demos, ¿vale? Por lo que podréis, vale. Si se deja, que parece que estamos en conversaciones. Sí, y sobre todo para que utilicéis VERS en vuestras campañas de captación como Cruz Roja. Que hagas una demostración allí. Perfecto. O sea, que lo vaya a tener accesible, por lo tanto, última pregunta, ¿vale? Que no quiero que llegue tarde, por favor. Daría Cruz Roja, estoy encantada, porque es verdad que la gente, los que estamos en activo, no los socios, al final es tan complicado que mucha gente, claro, como la parte de la realidad humana de la tecnología es bastante fantástico. Pues nada. Era tu pregunta. Preguntar que, bueno, hemos visto la utilidad que tiene controlar la tecnología y todo lo que nos puede aportar. Y lo que se habla también de que la tecnología nos pueda controlar a nosotros, en el sentido de, por ejemplo, el Google, el iPhone nuevo que van a sacar, que dicen que te puede escuchar tus conversaciones o te puede, a través de ahí... Te lo escucha ya, para que reaccione, o sea, está escuchando, sí, pero son planteamientos un poco... yo creo que en exceso dramáticos, o sea, yo me siento más seguro con que me chequen las maletas en el aeropuerto a la hora de entrar en el avión. Yo me siento más seguro con que Google escuche las conversaciones y me da un mejor servicio y me garantiza un mínimo de seguridad, que además en cooperación con los estados y con los gobiernos. Somos animales sociales que hemos convenido en establecer unas reglas de coordinación, ¿no? Yo mientras estas empresas sigan con unos códigos internos fuertes, nunca perfectos, pero saben que, mira lo que pasa con Facebook, en el momento en el que traicionan esa integridad ética en la gestión de la información, desaparecen, entran en unas crisis horribles, o sea, se juegan muchísimo. ¿Tú crees que van a jugarse, escucharte lo que tú haces para dárselo a los rusos? No lo van a hacer. Y yo me siento mucho más seguro teniendo toda mi información en Google que en cualquier otro sitio, porque la tecnología es buena, ¿no? Y Visa sabe desde hace 50 años todo lo que compras. Sí. No ha pasado nada, ¿no? Y tu médico o los médicos saben todo lo que te pasa y no pasa nada, ¿no? O sea, confías en ellos y te da un servicio a cambio que te compensa esa pérdida de privacidad. Pues yo creo que eso es lo que está pasando con empresas como Google. A mí me compensa el servicio que me da Apple con que me escuche las conversaciones. Sí, pues confío en ellos. Es un tema de confianza.